todos y con todas. El movimiento Revolución Ciudadana RC5, la bancada ciudadana. Estamos arrancando esta conferencia de prensa para el Ecuador y para el mundo, para contarles nuestra verdad. Primero escucharemos a nuestra presidenta del movimiento, Luisa González Alcíbar. Gracias a todos los medios presentes. Me dirijo al pueblo ecuatoriano. Lo que hemos vivido el día de ayer no tiene nombre por el conflicto en el que están introduciendo al pueblo ecuatoriano. Aquí venimos con varios conflictos internacionales. El primero fue con Rusia, que aún no se logra restablecer las relaciones comerciales, que ocasionó incidentes diplomáticos, que afectó en la economía nacional y que luego este gobierno tuvo que reconocer su error y dar marcha atrás. Lo de ayer, invadir una embajada es atacar a suelo extranjero, es declararle la guerra a un país y se lo hace en medio de un capricho de un presidente sin ninguna razón ni justificación. Este hecho no se lo ha visto ni en las peores dictaduras de Latinoamérica. Ni siquiera Pinochet lo hizo cuando México recibió a muchísimos asilados en su embajada. Este hecho no se lo vio ni siquiera cuando Julian Assange estuvo en la embajada de Ecuador en Reino Unido y era requerido por Estados Unidos, por Reino Unido, por Suecia. Ni en esos momentos pasó un hecho como este. Maltratan al responsable de la embajada y nos está introduciendo el presidente de la República en un conflicto probablemente hasta armado a nivel internacional, porque ha violado la Convención de Viena en cuanto a las relaciones diplomáticas, consulares, las normativas sobre el asilo, el artículo 41 de la Constitución de la República, el Código Integral Penal. Viola las normativas nacionales, internacionales y el derecho internacional público. Cuando en el Ecuador no se logra resolver los problemas de fondo, cuando los ecuatorianos necesitamos estabilidad, paz, estabilidad económica, empleo, nuestra gente sigue migrando, muriendo en las calles, no hay medicina en los hospitales, incumple su plan de gobierno, incumple las ofertas de campaña, nos sube el IVA, nos encarece la canasta básica. Ha demostrado claramente que no tiene la capacidad de gobernar a los ecuatorianos, que no está capacitado de dirigir a este país y que nos está poniendo en riesgo a todos los ciudadanos y sobre todo a nuestros hermanos que están migrando, a nuestros hermanos que están en el exterior, a las sedes diplomáticas del Ecuador en el mundo entero. Ante los hechos que ha demostrado la incapacidad del presidente Daniel Noboa para gobernar el país, le exigimos que presente su renuncia al cargo de presidente de la República. Exigimos, un momento compañeros, el Ecuador no se merece que pese a todos los problemas que ya existen en el país a nivel económico, de salud, de vida, nos creen un problema diplomático que puede significar guerra. Por eso, señor Daniel Noboa, presente su renuncia. El Ecuador no es su hacienda bananera. El Ecuador no es su hacienda bananera. Señora Sommerfield, esto no es Aerogal. Esto no es EQR. Esto es el Estado de 18 millones de ecuatorianos y aquí se ponen en riesgo nuestra vida. Por eso exigimos la renuncia y agradecemos a la OEA, agradecemos a la Internacional Progresista, a la presidenta del Parlamento Andino, al Mercosur, a los parlamentarios de la Unión Europea, a los gobiernos de Brasil, de Venezuela, de Colombia, de Uruguay, de Chile,
al expresidente Evo Morales y muchos más representantes a nivel mundial que se están solidarizando tanto con México como con el pueblo ecuatoriano que es víctima de un gobierno improvisado. Gracias. A continuación vamos a escuchar a la asambleísta Viviana Veloz, coordinadora de la bancada ciudadana. Buenos días con todas y todos. Hoy queremos denunciarle al mundo entero y al Ecuador que estas acciones motivadas por el odio, por la venganza, rompen todo principio democrático y demuestra el carácter autoritario del gobierno del presidente Daniel Noboa, pero también demuestra la incapacidad, la negligencia y la irresponsabilidad de sus ministros, entre ellos la canciller, la ministra de Gobierno Mónica Palencia y el ministro de Defensa, a los que les anunciamos como bancada de la Revolución Ciudadana que vamos a iniciar las diferentes acciones de fiscalización y les vamos a presentar las respectivas solicitudes de juicio político, porque además estos ministros han puesto en riesgo la vida de miles de hermanos ecuatorianos que toman como tránsito el Estado mexicano para llegar a los Estados Unidos, porque en este país no hay oportunidades, porque en este país no hay empleo, porque en este país este gobierno no les ha garantizado la seguridad. Y estas acciones han llevado a que se rompan las relaciones diplomáticas. Además, nosotros hemos sido una oposición responsable, constructiva, respetuosa y crítica cuando se han equivocado. Es por ello que incluso hemos apoyado varios proyectos de ley económicos urgentes y hemos aportado para cambiar el espíritu de esos proyectos de ley y que estos no beneficien a ciertas élites. Pero, presidente Noboa, hoy nosotros nos declaramos en oposición dentro de la Asamblea Nacional a su gobierno. Nosotros no vamos a ser cómplices de un modelo de gobierno autoritario y dictatorial. Presidente Noboa, nosotros no vamos a respaldar estas acciones que violentan el ordenamiento constitucional y también el derecho internacional público. Y esto no se trata de corrupción, presidente Noboa. Esto se trata de votos, porque la acción del día de ayer demuestra que su campaña de la consulta popular estaba cayendo. Por eso, 11 veces no les dice hoy la bancada de la Revolución Ciudadana y el movimiento de la Revolución Ciudadana. Ojalá que con la misma fuerza que el día de ayer ultrajaron y vejaron al ex vicepresidente Jorge Glass y que lo secuestraron, que con esa misma fuerza hubiesen actuado para prevenir que no se les fugue delincuentes de alta peligrosidad como Fito, como Colón Pico, que en su gobierno, que en sus narices se fugaron y que con esa misma fuerza hubiesen actuado para recapturarlos. Presidente Noboa, ojalá que no utilicen la persecución para silenciar a quienes de forma responsable se opongan a su gobierno y le hagan conocer al país cuando usted y sus ministros se están equivocando. Y recuerde también que en un gobierno democrático el derecho es la fuerza de la razón, pero que en un gobierno dictatorial es la fuerza, la razón del poder y que este nunca es eterno. Gracias. Muchísimas gracias. Solo responsabilizamos a este gobierno por la vida de nuestro compañero Jorge Glass, quien fue brutalmente golpeado, que hoy día casi no podía ni caminar
y que fue secuestrado de la embajada y de suelo mexicano. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales, gracias a los alcaldes y gracias a los prefectos que esta mañana nos han acompañado. Buenos días, muchas gracias. Teníamos la rueda de prensa de la Revolución Ciudadana que la lideró la presidenta de la Revolución Ciudadana, Luisa González, y la coordinadora de la bancada de la Revolución Ciudadana y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz. Ellos se han declarado ya en oposición definitiva en la legislatura ante el gobierno de Daniel Noboa, ante el oficialismo, y también han anunciado ya procesos de fiscalización y juicios políticos, solicitudes y trámites de juicios políticos en contra de la ministra del Interior y de Gobierno, Mónica Palencia, en contra de el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, y también en contra de la canciller de la República o ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld. Comentarles también que en esta rueda de prensa han responsabilizado al gobierno y al presidente Daniel Noboa de lo que suceda con la integridad y con la vida del ex vicepresidente Jorge Glass, quien fue trasladado esta mañana hasta la cárcel de La Roca en Guayaquil tras ser detenido en la embajada, al interior de la Embajada de México en Quito, en horas de la noche de ayer. Posteriormente se lo trasladó hasta la unidad de flagrancia y cerca de las 7:30, 7:45 de este sábado, se ha sido trasladado hasta la cárcel de La Roca, y entonces ha sido el pronunciamiento de la bancada de la Revolución Ciudadana, del mismo movimiento de la Revolución Ciudadana, para exigir la liberación del expresidente Jorge Glass, responsabilizar de su vida al gobierno nacional de Daniel Noboa y también anunciar procesos de fiscalización y juicios políticos al interior de la Asamblea Nacional, que retoma sus funciones ya este martes 9 de abril. Con este informe, con esta rueda de prensa en vivo, nosotros les tendremos más información más adelante de lo que acontece con este conflicto diplomático que ha generado rupturas entre el gobierno de Ecuador y el gobierno de México, generando también la reacción y el rechazo internacional de países como Bolivia, Colombia, Brasil, Chile, por supuesto México, y también a través de organismos como la OEA, que han rechazado esta intervención de la Policía Nacional en la Embajada de México este 5 de abril. Nosotros continuamos con más información a través de nuestros canales oficiales.